Atención, atención. ¿Es posible prevenir la hipertensión? Ahora tengo un invitado de lujo, doctor Carlos Orantes. Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo está? No, muy bien y muy privilegiado estar en su programa y tener la oportunidad de poder hablar de salud y nutrición. Cuéntenos un poquito de usted, doctor. Cuénteme a qué se dedica, cuál es su especialidad. Bueno, soy médico especialista en nefrología, una especialidad que se encarga de preservar la salud de tus riñones, de prevenir las enfermedades que afectan al riñón y de restituir las funciones renales cuando se pierden a través de riñones artificiales y el trasplante renal como uno de los mejores milagros de la vida. Bueno, doctor, mire, vemos ahora tanto joven padeciendo de hipertensión, tanta persona diagnosticada con hipertensión y no diagnosticada, pensando que también tiene hipertensión. Y llegamos a una edad, los 30 años creo que son una edad clave en la vida de cualquier persona y a veces no creemos ese diagnóstico. Doctor, ¿se puede tener hipertensión tan joven? ¿O a qué edad empieza esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, la hipertensión arterial es un incremento de las presiones arteriales que tienen un valor específico. La hipertensión arterial puede suceder desde la niñez, puede aparecer en la adolescencia, no solamente puede debutar a los 30 años, es decir, aunque es menos frecuente, en un reciente estudio que se realizó en el país, una encuesta nacional que pudimos participar, encontramos que en general en nuestro país la población adulta de 20 años en adelante con hipertensión arterial es alrededor de 1.4 millones. ¡Wow! La población entre los 20 y 39 años de edad, donde están las personas de 30 años, alcanzaron cifras del 18%. Es algo así como decir de que 1 de cada 5 adultos entre 20 y 39 años de edad tienen hipertensión arterial. Pero el problema es que cuando hicimos este estudio, no nos escandaló. El escándalo no fue las cifras elevadas en esta población, sino que la mitad no sabía que tenía la presión arterial alta. Y de los que lo sabían, no tenían controlada la presión arterial. Entonces el fenómeno va más allá de que aparezca en una u otra edad, sino que se trata de una enfermedad muy silenciosa. ¿Y cuáles son esas señales, doctor, silenciosas que nos puede dar nuestro cuerpo para tener hipertensión arterial? Yo usé lo de silenciosa, pero a veces yo digo que quizás no es que no sea, no es que la enfermedad sea silenciosa, sino que no hemos aprendido a escucharla, a pesar de sus gritos. Una señal importante no es cuando se esté enfermo, sino cuando tenemos la percepción que hay riesgos que incrementan la probabilidad de padecer de hipertensión arterial. Por ejemplo, es muy raro que la población se haga un chequeo, una evaluación anual y conozca sus números. Conocemos cuánto tenemos de carga del celular, lo vemos a cada instante, pero no chequeamos las cifras de presión arterial y es una actividad que debe estar formando parte de un estilo de vida saludable. Entonces, no es que sea silenciosa, es que no reconocemos los riesgos que incrementan la probabilidad de que aparezca. Por ejemplo, el antecedente familiar de primer grado, padre, madre, hermanos con hipertensión arterial, es una señal para medirse la presión arterial en el contexto de un consultorio médico. El fumar incrementa la presión arterial. Una copa de alcohol o un vaso de alcohol o una botella también son elementos que incrementan la probabilidad de padecer de hipertensión arterial. Ahora, los síntomas, cuando ya está establecida, dolores de cabeza, mareos, una especie de zumbido de oídos o una especie de sensación de cansancio, mareos, muy relacionados mucho con el estrés psicosocial que se vive. Exacto. Bueno, muchos se han de estar preguntando por qué Sofi trajo al podcast para hablar de hipertensión arterial a alguien especializado en nefrología y no a un cardiólogo. Sáquenos usted, doctor, de esa duda. ¿Por qué es tan importante el riñón en la presión arterial? Bueno, en realidad no existe un protagonista principal, pero sí es muy cierto que hay víctimas de la hipertensión arterial y se traducen en órganos y hay especialistas que ven esos órganos. Las víctimas de la hipertensión arterial son el cerebro, fundamentalmente, el corazón y los riñones, que son órganos con una elevada
perfusión o cantidad de sangre que llega a esos órganos para que funcionen. Y dentro de los especialistas que deben de atender la hipertensión arterial, no creo que debe ser propiedad de nadie, porque existen enfermos y enfermas y no enfermedades. Pero lo que sí es cierto es que el riñón o los riñones son los responsables de regular la presión arterial. Siempre he dicho que los riñones son víctimas de la hipertensión arterial, pero también son victimarios. Cuando los riñones están afectados o están dañados, la expresión del daño es una máscara. Es decir, que la enfermedad renal se pone una máscara denominada hipertensión arterial. Doctor, ¿qué tanto influye el estrés laboral, la presión que vivimos en esta vida, nuestra cotidianidad con la hipertensión? ¿Será que después de tener un problema, yo siempre he escuchado a mis pacientes que de repente me comentan, no, es que estoy viviendo mucho estrés, estoy trabajando muchísimas horas, me estoy desvelando, me siento cansado y por eso ahora soy hipertenso? ¿Esto es real o no es real? Hay muchos estudios que han tratado de relacionar la tensión laboral, tensión social, familiar, que muchos denominan estrés. En realidad, lo que se ha demostrado que es un vehículo. El inflamable estrés se enciende cuando existen elementos que lo propician. Hay personas que tienen una personalidad tipo A, por ejemplo, obsesivos, pendientes a la perfección, puntuales, excesivos con la ortografía. Ese tipo de personalidades generan que tenga una carga hormonal vinculada con determinadas sustancias que conocemos como catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son del sistema nervioso simpático y siempre están alertas, esperando un combate. Esta situación forma parte de la personalidad y forma parte de un incremento del denominado estrés. El no dormir es como mantenerse siempre en un estado de supervivencia extrema y también eleva estas sustancias como la adrenalina y esto genera incrementos temporales o transitorios de la presión arterial. No se ha demostrado que el estrés genere un prolongado y sostenido problema en relación a la presión arterial porque tenemos sistemas de regulación que lo controlan. Lo que sí es cierto es que el estrés propicia el desarrollo de actividades que son poco saludables. Por ejemplo, comer exageradamente, tomar alcohol para reducir, entre comillas, ese estrés, o fumar, o tratar de realizar actividades que son producto del estrés psicosocial. Me parece que el estrés psicosocial es como los relámpagos, el nubarrón oscuro, la tormenta perfecta, se acumula con las actividades que suceden después de que se desarrolla esa actividad. ¿Y qué tal, doctor? Vámonos al otro lado de la moneda. ¿Qué tal aquellas personas que nos cuidamos, que tenemos un estilo de vida saludable, que hacemos ejercicio, que somos tal vez un poco más jóvenes? ¿Será que tenemos que tener en cuenta la presión arterial? ¿Tenemos que cuidarnos? ¿Tenemos que estar monitoreándonos o no? Esto solo se da para aquel que tiene sobrepeso, para aquel que le han diagnosticado diabetes, para aquel que tiene otro tipo de prioridades. No, la presión arterial puede salirse de control y tiene que ver dos aspectos. El aspecto genético, que ese puede ser heredado, pero no es una sentencia. Es decir, la genética tiene la posibilidad de que esos genes se enciendan o se apaguen. Cuando se tiene una predisposición, cualquier actividad que encienda esos genes, como fumar o subir de peso, entonces esos genes se encienden. Hay personas que aparentemente no tienen factores de riesgo como el que usted mencionó, pero tienen los genes listos para poderse encender. Y todavía hay ciertos lados oscuros de la enfermedad donde no se sabe la causa, pero ciertamente el chequeo, como les decía, tiene que ser algo sistematizado, organizado, que la fecha de cumpleaños hubiese la posibilidad de hacerse un chequeo y la presión arterial no solo es más frecuente en aquellos que tienen riesgo, sino en aquellos que probablemente no aparentan tener la enfermedad, porque es una enfermedad que si no se mide, no se diagnostica. Bueno,
Y puede ser que una persona ya le diagnosticaron hipertenso. Tal vez alguien que nos esté escuchando dice, ay, sí, a mí mi doctor ya me dijo soy hipertenso, ya me dejó medicamento, me ha dado algunas recomendaciones, pero ¿qué cambios en el estilo de vida, así sencillos, pueden hacer estos pacientes para tratar de mejorar la hipertensión arterial? Miren, tener hipertensión arterial no debe etiquetar a una persona de que esté enferma, porque la salud no es la presencia, la salud no es la ausencia de enfermedades. La salud es un bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento. Se puede ser hipertenso, pero si está controlada la hipertensión arterial, tú estás controlado, estás sano porque tenés bienestar. Las actividades que nosotros siempre recomendamos no están basadas exclusivamente en el medicamento. El medicamento es el cinturón de seguridad, por si existe un exceso de velocidad y te protege de algún problema. Es mucho más importante el ejercicio. El ejercicio también es medicina. Algo que también es muy importante es la alimentación, como Hipócrates nos mencionaba, que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Y mucho se está prescribiendo la meditación, de tal manera de que es un enfoque multidimensional, holístico, que por supuesto debe ser personalizado. Sí, bueno, yo creo que muchas personas que nos están escuchando de repente nos diagnostican hipertensos y dicen, yo quiero controlarlo solo con alimentación y ejercicio. ¿Esto es bueno o no es bueno, doctor? Sí, pero debe ser una nutrición prescrita. Es decir, no es lo que me dijo Dr. Google, lo que me dijo la vecina. Lo que vi en TikTok. Lo que le funciona, ¿no? A otras personas no te va a funcionar a ti, debe ser personalizado. La nutrición debe ser personalizada. Hay muchas dietas que yo no recomiendo que las tomen o las descarguen o las bajen de internet, sino que acudan a una especialista en nutrición previa evaluación médica integral para que puedan conjuntamente prescribir una nutrición que garantice el regular la presión arterial. Hay unas cifras, hay un rango de la presión arterial y sobre todo si no hay riesgos adicionales en la persona que pueden ser controlados con dieta y ejercicio. ¿Qué tipo de dieta? Por ejemplo, y no es para que apunten y se prescriban, es aquella dieta que está muy relacionada con el consumo de frutas, verduras, que tienen alto contenido de potasio, calcio, magnesio y sobre todo proteínas magras, sobre todo de proteínas no carne roja, sino carne blancas. Y estas dietas tienen que distribuirse con una persona facultada para prescribir. Y sí, hemos tenido pacientes, por ejemplo, que se han controlado con una adecuada nutrición personalizada y con el ejercicio, que como les decía, que el ejercicio también es medicina. Aquí me surgen dos preguntas, doctor. ¿Sí existe ese paciente prehipertenso e hipertenso o no? Eso es un mito, porque la gente dice, no, yo estoy prehipertensa, me voy a cuidar solamente con dieta y ejercicio. O si ya estoy hipertenso y decido por voluntad quitarme la medicina. ¿Qué tal este tipo de paciente? Sí, el término prehipertensión es como un semáforo. Es decir, está el verde, el amarillo y el rojo. Es un estado amarillo. El problema de la hipertensión es que su diagnóstico es incompleto. La mayoría de médicos toman la presión arterial cuando llega el paciente al consultorio. Ese tipo de presión arterial medida en el consultorio es como una fotografía. No. Las cifras de presión arterial oscilan a lo largo del día, cuando se está despierto y cuando se está dormido. Lo que hay que hacer es un video de la presión arterial y para eso nosotros contamos con una tecnología que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, la mini computadora que nosotros tenemos en el consultorio que le damos al paciente para poder registrar en el día cotidiano, sin tener el efecto de bata blanca, para poder identificar si la presión arterial está normal o está elevada. Para nosotros el tema de la hipertensión arterial es muy problemático porque muchas veces los pacientes llegan al consultorio y son etiquetados como hipertensos y realmente no lo son, puesto que tienen la hipertensión de consultorio. Ese tipo de paciente no requiere medicamentos, requiere terapia no farmacológica, dieta, ejercicio, meditación. Pero a ese tipo de paciente se le llamó prehipertenso, o sea, tienen semáforo amarillo. El dejar de fumar, el dejar de tomar bebidas alcohólicas, el bajar de peso es la medicina. Eso disminuye las cifras de presión arterial de manera increíble. Y si ya se tiene esa predisposición, inclusive las personas se cuidan más.
Hay quienes dicen, no, mejor ni enterarme. Ese es otro problema, porque cabalga más rápido ese jinete de la hipertensión en producir más daño. Entonces, el estado de prehipertensión, prediabético, sobrepeso, son condiciones que yo le llamaría el preámbulo de un problema o de una encrucijada en la cual podemos tomar decisiones para no ir hacia ese precipicio o hacia ese muro en el cual podemos tener problemas. Que puede afectar otros órganos, que nos puede, porque estas son enfermedades relacionadas, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿verdad? Son enfermedades relacionadas. Pero ¿qué tal, doctor? Yo siempre he tenido como esta duda, ¿un hipertenso se puede curar? ¿Puede dejar de ser hipertenso? Depende. La hipertensión arterial se diagnostica perfectamente a través de todas las herramientas que tenemos, pero lo más importante es el enfoque científico del médico cuando ve a un paciente, y es identificar la causa. 9 de cada 10 hipertensos no tenemos una causa definida, es multicausal. Entonces uno trabaja en función de atender todas esas causas. Pero el 10% de los pacientes hipertensos, es decir, 1 de cada 10, tienen causas que pueden ser corregibles. Personas que nacen con alteraciones en el flujo sanguíneo en las arterias del riñón pueden resolver su problema con un bypass o con una especie de balón que dilata la arteria. Hay personas que tienen trastornos hormonales, el hipertiroidismo, por ejemplo, que puede resolver con medicamentos que tratan la tiroides y se mejora la presión arterial. Hay hipertensiones arteriales que están relacionadas con tumores y hay que investigarlos. Por lo tanto, sí, hay causas corregibles, es un 10%. Por lo tanto, no solamente hay que pedir segunda opinión cuando alguien ya es hipertenso, sino identificar con un médico que vaya más allá de la enfermedad para identificar las causas. Doctor, la genética en un porcentaje, yo sé que tal vez no tiene una cifra específica, pero la genética realmente es lo que nos hace ser hipertensos. Por ejemplo, si mis papás fueron hipertensos, mis abuelitos fueron hipertensos, entonces quiere decir que mis hijos y yo estamos condenados a ser hipertensos también. No. Hay un concepto más avanzado que la genética. Se denomina epigenética. La epigenética es qué capacidad tengo yo de modificar la expresión de esos genes que me van a producir la enfermedad. Eso tiene que ver con las variables contextuales, es decir, dónde tú vives, qué haces, qué comes, cómo ves la vida y qué haces para transformar esa herencia genética de presentar la enfermedad. Entonces, la genética no es una sentencia, sino que es una arma cargada que dependerá del estilo de vida, de la atención médica que se reciba, de la ocupación del problema y buscar ayuda para poder evitar que ese gatillo se dispare. Por lo tanto, se puede tener antecedentes familiares, pero eso no significa que estamos condenados a padecerla, pero sí de estar vigilantes. ¿Y qué tal todas estas fluctuaciones hormonales que vivimos las mujeres en el embarazo, en la menopausia, pueden realmente desarrollar una hipertensión, ¿no? Estas son una causa que realmente se tiene que tratar. ¿Una embarazada está más en riesgo o una persona menopáusica está más en riesgo de ser hipertensa? Son dos condiciones distintas. Hablemos primero del embarazo. En el caso del embarazo es una condición especial, es una adaptación fisiológica donde se desarrolla un órgano impresionantemente fantástico que es la placenta, que puede tener alteraciones vinculadas con la generación de hipertensión arterial, sobre todo a partir de la 20ª semana del embarazo. Esa condición se le llama enfermedad hipertensiva gravídica o del embarazo y que puede tener como complicaciones la preeclampsia y la eclampsia. Esta es una hipertensión arterial finita, es decir, transitoria, que culmina cuando la placenta, con el alumbramiento, cuando se expulsa la placenta. Pero es una condición que determina una probabilidad de que la mujer pueda tener una hipertensión arterial. Y tiene que ver con hormonas. Por eso es bien importante las causas endocrinas. Les decía la tiroides, por ejemplo, como un ejemplo, cuando está hiperfuncionando puede subir la presión arterial. Entonces el tema de la mujer embarazada no solo se trata de tomar la presión arterial fotográficamente, ahí también se debe hacer el monitoreo ambulatorio para no tener sorpresas en esa etapa tan bella que es el nacimiento de un bebé. El otro tema de la menopausia. Hay una diferencia entre menopausia y climaterio. La menopausia es el comienzo del climaterio.
La menopausia es la ausencia de menstruaciones, pero el climaterio son todas esas fluctuaciones de hormonas que determinan cambios entre los cuales hay mucha influencia en las cifras de presión arterial. Por lo tanto, ante una menopausia temprana y un inicio de síntomas relacionados con el climaterio, es importante conocer esos números de la presión arterial. A veces, doctor, como nutricionista me he visto en el reto de explicarle muchísimo a mis pacientes cómo influye la alimentación realmente en la hipertensión arterial. Pero ¿qué más que usted nos diga cómo está directamente relacionado lo que comemos con esta presión arterial? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos ver algún cambio? ¿Podemos bajar algún medicamento? ¿Podemos opacar un poco todos estos síntomas que tiene un hipertenso? Sí. Hay una molécula que todos conocemos como sal, que está compuesta por sodio y cloro. Hay quienes debaten por qué somos adictos al sodio, a lo salado. El sodio es el responsable del incremento de las presiones arteriales y una de las estrategias que nosotros tomamos es prescribir con nutricionistas una dieta baja en sodio. Pero el problema del sodio es que el sodio generalmente no causa el sabor salado. Hay un debate, inclusive hay quienes dicen que es el cloro. Entonces, cuando se habla de sal, se habla de sodio y cloro. Pero el sodio está escondido en los alimentos enlatados, en el pan francés, en el pan de caja, como decimos, pero también está escondido en las botanas, boquitas que nosotros comemos. Y ese sodio es el combustible que enciende los mecanismos para incrementar el volumen de agua en el cuerpo, y cuando el agua está incrementada en el cuerpo, entonces se incrementa la presión arterial. Y usted decía algo muy importante, no solo la hipertensión arterial tiene sus efectos. Yo siempre, para explicarle a mis pacientes, les digo que no vean a la hipertensión arterial como solo el simple hecho de bajar números. Cuando ustedes riegan un jardín, lo hacen con manguera a presión o lo hacen con una regadera para que se genere un rocío en los pétalos de los rosales. Lo mejor es una regadera. Cuando la presión arterial está muy incrementada, imagínese ese rosal con una presión del agua cayendo en cada una de esas flores. Así son las células de nuestro organismo que sufren ese incremento de la presión arterial y condicionan un estado que puede corresponder con un infarto del corazón, una enfermedad renal crónica o un derrame cerebral. Pero todo eso es prevenible, es tratable y por lo tanto, aunque sea frecuente, aunque sea silencioso, lo importante es que aprendamos a escuchar esos ruidos. Yo creo, doctor, para sumar un poquito lo que usted dijo, como nutricionista, puedo decirle que para conservar un alimento se necesitan dos cosas, o sal o azúcar. Entonces, en todos estos alimentos procesados vamos a encontrar mucha sal y mucho azúcar. Eso le estamos metiendo a nuestro cuerpo y puede ser que por eso suba más la presión arterial. Hay muchas fluctuaciones en el peso también de una persona hipertensa. A veces anda inflamada, llena de líquidos y por eso está pesando más. Pero ojo, todo ese peso no todo es grasa. La gente llega, se pesa y se frustra porque tiene un aumento de peso, pero muchas veces es líquido retenido. Ojo, no en todas las ocasiones, pero mantener un peso ideal es algo muy importante. Y ya para ir finalizando, doctor, quiero que me diga algunos tips rápidamente para saber cómo podemos controlar la presión arterial teniendo este estilo de vida que estamos teniendo ahora, hoy en día, ¿verdad? Que todo vamos a la carrera, vivimos un estrés laboral, vivimos un estrés climático, entre tanta cosa. ¿Cómo puede hacer un hipertenso para llevar un estilo de vida normal? Yo creo que el consejo puede extenderse a la población en general, sea hipertensa o no sea hipertensa. Creo que los pilares para la prevención y el control de cifras de presión arterial adecuadas tienen que ver primero con la conciencia o la percepción de que debemos conocer los números. Yo tengo un hashtag que se dice conoce tus números. Tenemos que saber cómo funciona esta máquina prodigiosa que se llama cuerpo humano, y una de las variables que hay que conocer son las cifras de la presión arterial. Entonces, conoce tus números. Conocer la presión arterial es el primer elemento que yo planteo. El segundo es el ejercicio o la actividad física. No tiene que ser actividad física intensa, puede ser cardio. 30 minutos
al día es importante o 150 minutos a la semana. El ejercicio también es medicina. El tercer elemento es la nutrición. Que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. La comida rápida rápidamente puede afectar tu salud. Así que hay que evitar todo el alimento que contiene esta sustancia, el sodio, por ejemplo, la sal. Y incrementar el consumo de frutas y verduras y el consumo de calcio, potasio, magnesio, pero siempre bajo la mirada o atención de un facultativo o una facultativa en el campo de la medicina o la nutrición. Y por último, con el estrés psicosocial, ahora con este vector, ¿verdad? Porque el vector del estrés psicosocial vinculado con tanta información que recibe nuestra mente es el celular. Entonces, el estar poniendo atención en momentos no oportunos de situaciones que nos meten más combustible a un fuego que debemos de apagar. Por lo tanto, la meditación, la reflexión, la oración o cualquier mecanismo que permita descansar nuestra mente para tener un apropiado reposo, creo que es importante. Yo creo que en la vida, yo siempre he dicho que necesitamos tensión para sonar bien a lo 440. Es decir, nosotros tenemos que saber que nuestras cuerdas deben de estar bien entonadas a una tensión específica. Pero hay un momento donde la tensión puede ser tan alta que puede reventarla. Por lo tanto, el secreto está en el equilibrio. Me encantaron esos tips, doctor. Bueno, yo creo que más de alguien que lo esté escuchando quiere pasar una consulta, quiere buscarlo, quiere hacerle alguna pregunta. Cuéntenos cómo lo podemos encontrar en redes sociales para saber. Bueno, yo estoy como DR, de doctor DR Carlos Orantes, en las redes sociales que tenemos en el ecosistema. Pero también en TikTok, no quería, pero pienso que se puede tener contenido. Estoy como doctor Carlos Orantes. Pueden observar, estoy tratando la manera de llevar el mensaje, de traducirlo y de tratar de darme a entender, porque creo que a veces uno piensa que se conocen determinados temas, pero tenemos que trasladarlos. No tanto con los colegas, que ya casi nos aburrimos de tanto hablar entre nosotros en los congresos, sino de hablar con la gente, porque lo importante es que la gente, las personas, tengan una especie de renalfabetización, es decir, que conozcan cómo pueden tener los elementos necesarios para que de forma sinérgica y combinada trabajemos juntos para el bienestar físico y mental, que es lo que nosotros queremos. Muchísimas gracias, doctor, por haberme acompañado. Realmente ha sido un placer tenerle. Este es su podcast también. Y vamos a terminar este episodio recordándote que la belleza no se mide ni se pesa. Tú eres único, tu talla no. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.